Durante la Segunda Guerra Mundial, la laguna Truk, rebautizada como True Lagoon, emergió como un bastión estratégico para la Armada Imperial japonesa. Con sus aguas protegidas y sus islas circundantes, sirvió como una fortaleza inexpugnable, proyectando poderío naval y aéreo sobre el vasto océano. Sin embargo, la llegada de los aliados trajo consigo una confrontación épica. A través de meticulosas operaciones y valientes asaltos, la laguna vio desplegarse una batalla feroz que cambiaría el curso de la guerra en el Pacífico. Suscríbete al canal y acompáñanos a repasar esta historia. Bajo las inquietantes ondas de True Lagoon, el lecho marino narraba una saga de devastación, pérdida y orgullo desmoronado que se extendía hacia el cementerio naval más inquietante del mundo. Allí reposaban los restos de lo que una vez fue formidable flota que desafió el dominio marítimo estadounidense. El 17 de febrero de 1944, una fecha que sellaría el destino de más de 60 embarcaciones japonesas, la Operación Hailstone desató su furia, decidida a erradicar la destreza naval nipona en el Pacífico. Los motores rugían, las hélices giraban, y el cielo sobre True Lagoon se llenaba de aviones estadounidenses, evocando los escalofríos de diciembre de 1941. Pero esta vez, las tornas habían cambiado. Una flotilla de aviones de guerra estadounidenses descendió desde sus portaaviones, sorprendiendo a los japoneses. Las explosiones iluminaban el horizonte, el metal y el fuego llovían desde arriba, y una embarcación tras otra era consumida por el infierno. Las defensas japonesas, abrumadas y superadas, algunos resistían desafiantes, otros huían desesperados. Sin embargo, para el almirante Raymond Spruance, la retirada no era una opción. Con los majestuosos acorazados Iowa y New Jersey a su mando, se lanzó a la caza de cada último barco, anhelando un enfrentamiento naval cara a cara. Para Spruance, representaba la oportunidad de Estados Unidos de cobrar venganza, y estaba dispuesto a llevarla a cabo, sin importar el costo. A medida que las tensiones entre Japón y Estados Unidos se agudizaban antes de la Segunda Guerra Mundial, la Armada Imperial japonesa vislumbró el potencial de la reclusión de True Lagoon en el Pacífico Sur, aproximadamente a 1000 millas al noreste de Nueva Guinea y 3300 millas al suroeste de Hawái. Japón lo concibió como una fortaleza remota que fungiría como portaaviones inexpugnable desde el cual proyectar su poder a través de vastas aguas y numerosas islas dispersas en el Pacífico. Con fines estratégicos, fortificaron la isla que rodea la laguna con pistas de aterrizaje, bases de hidroaviones y una red de posiciones de artillería costera. En el corazón de la laguna, las aguas protegidas proporcionaban un puerto natural capaz de albergar una vasta flota, mientras que el anillo de islas exteriores podía ser fortificado para crear un perímetro defensivo significativo. Pronto, una parte crucial de la flota japonesa estaba anclada allí, con 40.000 hombres listos para el combate. Desde 1939, tras su conquista de China, los japoneses transformaron gradualmente True en la base de operaciones de la Cuarta Flota de la Armada Imperial, también conocida como la Fuerza de los Mares del Sur. El panorama cambió aún más dramáticamente después de la captura de las Filipinas, y la Cuarta Flota fue integrada sin contratiempos en la flota combinada más grande. La región se convirtió en un centro de poder aéreo con la construcción de hasta 5 campos de aviación de última generación, preparando una gran cantidad de aviones para batallas inminentes. De 1941 a 1942, True adquirió aún más relevancia, ya que la Armada Imperial posicionó estratégicamente sus portaaviones y acorazados aquí, utilizando la laguna como plataforma de lanzamiento para maniobras ofensivas contra los Estados Unidos y sus aliados. Su ubicación privilegiada permitió a los japoneses responder rápidamente a las operaciones aliadas desde Nueva Guinea hasta las Islas Salomón y Gilbert, las Islas Marshall, Wake e incluso las distantes Marianas. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada de Japón, eligió este lugar precisamente para establecer su sede a bordo del acorazado más formidable del mundo, el gigante Yamato. A medida que Estados Unidos comenzaba su campaña de saltos de islas a través del Pacífico, quedaba claro que neutralizar True Lagoon era esencial para romper el anillo defensivo exterior del imperio japonés, convirtiendo la laguna en un punto focal en la estrategia más amplia para llevar la guerra más cerca del territorio japonés. El problema radicaba en desbaratar la inexpugnable fortaleza japonesa, apodada por las fuerzas estadounidenses y británicas como el Gibraltar del Pacífico, por sus defensas impenetrables. Durante años, aún tambaleándose por el ataque a Pearl Harbor,
Estados Unidos carecía del poder militar para arrasar con la fortaleza japonesa, pero poco a poco, isla por isla, las mareas de la guerra cambiaban. Para finales de 1943, tras casi 2 años de guerra en el Pacífico, la sostenibilidad de True Lagoon como principal bastión japonés comenzó a desmoronarse bajo las presiones combinadas de la guerra creciente, recursos menguantes y el avance implacable de los aliados a lo largo del Pacífico. Los hilos de las líneas de suministro que alguna vez nutrieron este bastión comenzaron a romperse bajo el peso de una guerra multifrontal que estiraba los recursos militares y materiales de Japón al límite. Uno de los momentos cruciales fue la pérdida del control de las Islas Salomón, que cortó una arteria crucial de suministros y refuerzos hacia True Lagoon. La implacable campaña de salto de islas de Estados Unidos estaba aislando y neutralizando sistemáticamente las fortalezas japonesas, cortándolas de las líneas de vida de apoyo que eran esenciales para su sustento y efectividad operativa. Además, la cada vez más efectiva guerra submarina librada por los aliados estaba haciendo peligrosas las aguas alrededor de True Lagoon para los barcos de suministro japoneses. Los cazadores silenciosos de las profundidades estaban eliminando barcos, estrangulando el flujo de bienes esenciales, municiones y refuerzos destinados a la zona. La guerra de desgaste estaba cobrando su precio. Los recursos para mantener, reabastecer y defender puestos avanzados remotos como True Lagoon se estaban agotando en un torbellino de conflicto creciente en múltiples frentes. Japón estaba sintiendo las dificultades de una guerra prolongada, y su capacidad para proyectar poder y sostener guarniciones remotas estaba siendo erosionada ominosamente. El reconocimiento aéreo y los bombardeos esporádicos por parte de los aliados no solo estaban causando daños materiales, sino que también pintaban un cuadro sombrío de lo que estaba por venir. Los cielos sobre True Lagoon ya no eran seguros, y el sentido de un destino inminente comenzó a acosar a la isla. En respuesta, Japón intentó aferrarse a su territorio, incluso cuando la sostenibilidad se volvía más desafiante día a día. Las defensas antiaéreas y las baterías costeras de la isla fueron fortalecidas con refuerzos terrestres construidos por la división del ejército entre noviembre y enero. Estas adiciones incluyen más emplazamientos de ametralladoras, túneles resistentes a las bombas y refugios antiaéreos. Se tomaron medidas adicionales para proteger las instalaciones que almacenaban toneladas de combustible, divididas entre un tanque subterráneo de 10.000 toneladas y 2 tanques de acero medidas en superficie de 35.000 toneladas. Las instalaciones abarcaban una pista de aterrizaje de bombardeo de 3.345 pies, una base submarina, un dique seco flotante de 2.500 toneladas, una estación de reparación de aviación, varios radares, una base de torpederos y las 5 pistas de aterrizaje previamente construidas. Docenas de cañones antiaéreos y cañones de doble propósito también formaban parte de su sistema defensivo, incluyendo emplazamientos de ametralladoras y una variedad de otros sistemas de artillería. Las mejoras quedarían terminadas en febrero, pero eran simplemente una máscara para ocultar la menguante viabilidad operativa de las islas. Los planificadores militares estadounidenses, leyendo meticulosamente los cambiantes vientos de la guerra en el Pacífico, reconocieron la vulnerabilidad en la evolución de True Lagoon. El declive en la sostenibilidad señaló una ventana de oportunidad, una grieta en la armadura que podría ser aprovechada. La decisión de atacar True Lagoon no se tomó a la ligera ni se demoró sin motivo. Los altos mandos militares estadounidenses conocían la importancia de True Lagoon, pero también entendían el nido de avispas que estarían agitando. La inteligencia precisa era un factor crítico. Estados Unidos necesitaba acumular una imagen clara de las defensas que encontrarían en True Lagoon, que estaba envuelta en secreto y fuertemente fortificada. La inteligencia precisa era un factor crítico. Estados Unidos necesitaba acumular una imagen clara de las defensas que encontrarían en True Lagoon, que estaba envuelta en secreto y fuertemente fortificada. El reconocimiento y la recopilación de inteligencia eran imperativos para evaluar los riesgos y planificar un asalto meticulosamente coordinado para minimizar las bajas y asegurar el éxito. El costo de permitir que True Lagoon permaneciera como una base japonesa fortificada era significativo. Era un obstáculo importante en la campaña de saltos de isla de los Estados Unidos para neutralizar los bastiones japoneses en todo el Pacífico. El Lagoon era un centro de poder naval y aéreo japonés, una espada apuntando al corazón del avance aliado. Su existencia amenazaba las operaciones estadounidenses y aliadas,
representaba un peligro para las líneas de suministro y frenaba el impulso necesario para acercarse al continente japonés. El plan estratégico para la operación Hailstone fue trazado bajo el mando general del almirante Chester W. Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico. Sin embargo, las riendas operativas estaban en manos del vicealmirante Mark A. Meecher, comandante de la Fuerza de Tarea 58. La planificación fue un esfuerzo colaborativo que involucró a un grupo de oficiales y personal experimentado de la Marina y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, cada uno aportando su experiencia para forjar un plan para neutralizar el bastión de T.R. Lagoon. Los descifradores de códigos jugaron un papel vital con su capacidad para descifrar las comunicaciones japonesas, proporcionando información invaluable sobre las disposiciones e intenciones del enemigo. El plan original de acción fue un asalto meticulosamente coordinado de 2 días, destinado a infligir un golpe paralizante a las fuerzas japonesas estacionadas en T.R. Lagoon. El plan fue diseñado para destruir los activos aéreos, navales y terrestres, volviendo el bastión ineficaz y cortando un nodo vital en la red defensiva japonesa en el Pacífico. El esquema imaginaba un asalto multiprong. Los aviones basados en portaaviones serían la punta de lanza, lanzando olas implacables de ataques aéreos para neutralizar campos de aviación, destruir aviones y hundir barcos anclados en la laguna. Al mismo tiempo, los barcos superficiales y los submarinos tenían la tarea de formar un bloqueo para atrapar a los barcos japoneses y lanzar una lluvia de artillería y torpedos, para hundirlos si intentaban huir del asalto. El asalto coordinado estaba diseñado para abrumar las defensas, sembrar el caos y desmantelar la infraestructura militar que sustentaba el bastión. No obstante, los japoneses no estaban completamente inconscientes de lo que se avecinaba. Mientras 2 bombarderos B-24 Liberator del Cuerpo de Marines surcaban los cielos sobre Truk Lagoon, los japoneses inmediatamente detectaron un inminente asalto enemigo. Sin embargo, lo que el alto mando japonés no había anticipado era la pura ferocidad del inminente ataque estadounidense. Los estadounidenses estaban tramando una tríada de operaciones dirigidas a los Mariscales, Nueva Guinea y las Islas Salomón. Este fue un movimiento ambicioso que tomó por sorpresa a los japoneses. En un intento de frenar el asalto de los Marines, la armada japonesa dispersó sus fuerzas en varias islas. Aunque este movimiento pudo haber parecido estratégico inicialmente, inadvertidamente debilitó su poder de combate combinado. Esta división diluyó su fuerza y también llevó a un desperdicio de recursos y pérdida de ventaja estratégica, mientras seguían moviendo sus posiciones sin saberlo. Sin embargo, otra amenaza acechaba bajo las olas: submarinos silenciosos y mortales de la Marina de los Estados Unidos. Rondaban las aguas alrededor de Truk, esperando atacar a los portadores de suministros japoneses. Reconociendo el destino inminente, el almirante Minichi Koga, al mando de la flota combinada japonesa, tomó una decisión decisiva. Ordenó una evacuación inmediata, instando a sus fuerzas a salvar tantos suministros como fuera posible de la isla. Este último esfuerzo desesperado, aunque frenético, no pudo evitar el inevitable colapso de la posición japonesa en Truk. La retirada fue un golpe devastador para el prestigio japonés, pero marcó una victoria crucial en la campaña aliada en el Pacífico. La caída de Truk no solo debilitó la presencia naval japonesa en la región, sino que también abrió nuevas oportunidades para el avance aliado hacia el territorio japonés. La batalla por Truk demostró ser un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico, sentando las bases para la eventual derrota del Imperio japonés. Fue una retirada que anunciaba el fin de una era. La guarnición en Truk quedó enfrentada a la furia de las fuerzas estadounidenses por sí sola. Después de que las fuerzas estadounidenses recopilaran datos de sus 2 bombarderos Liberator, las fuerzas de Tareas 58 partieron hacia Truk. Estaban bajo el mando del vicealmirante Raymond A. Spruance y el contraalmirante Meecher. Según los registros históricos de la Marina de los Estados Unidos, la fuerza estadounidense consistía en 4 nuevos portaaviones de la clase Essex, Yorktown, Essex, Intrepid y Bunker Hill, además de Enterprise, y 4 portaaviones ligeros, Belleau Wood, Cabin Butt, Monterey y Cowpens, junto con más de 500 aviones. Además, 6 nuevos acorazados rápidos, 10 cruceros y 28 destructores completan la fuerza. Mientras tanto, después de la retirada de Koga, solo quedaban 8 destructores, 2 cruceros ligeros y algunos buques auxiliares en Truk. No eran rivales para la tormenta que se avecinaba.
Al amanecer del 17 de febrero de 1944, las tranquilas aguas de Truk Lagoon fueron sacudidas por la furia de la Operación Hailstone. El acto inicial de este asalto orquestado fue el rugido de los motores mientras olas de aviones despegaban de la cubierta del portaaviones estadounidense Essex para el primer ataque de la Operación Hailstone. Estos aviones estaban cargados con 51.000 bombas perforadoras de blindaje. Un barrido anterior fue realizado por 11 Hellcats, media hora antes, facilitando el trabajo de los bombarderos. A las 7 de la mañana, una bomba con una espoleta retardada fue lanzada sobre el Nippo Maru, hundiéndolo de inmediato. Esto marcó el comienzo de la devastación que seguiría. El cielo se llenó de luchadores, bombarderos y aviones torpederos, cada escuadrón meticulosamente sincronizado y dirigido para lanzarse sobre los objetivos designados. Descendieron sobre la laguna con una ferocidad destinada a convertir la apacible mañana en caos. Durante 2 semanas, los japoneses habían permanecido vigilantes, pero cuando llegó el momento, no estaban preparados. Sus radares, diseñados para la detección en altitud, no detectaron los aviones estadounidenses de baja altitud. Para empeorar las cosas, algunos de sus pilotos clave estaban ausentes, disfrutando de un permiso breve. La sincronización de las fuerzas atacantes fue un ballet de destrucción. La coordinación entre los escuadrones aéreos, los barcos superficiales y los submarinos demostró precisión y sincronización. Los aviones de los portaaviones de la clase Essex, Bunker Hill, Yorktown, Essex e Intrepid se unieron a los escuadrones de los portaaviones ligeros de la clase Independencia, Coppens, Bow-Wood, Monterey y Cabot, llenando los cielos sobre Truk. Tomar por sorpresa a los japoneses fue crucial, y la planificación meticulosa valió la pena. Las primeras oleadas de ataques aéreos apuntaron a los aeródromos, buscando neutralizar los activos aéreos japoneses antes de que pudieran despegar en un intento desesperado por responder. Cerca de 45 luchadores japoneses lograron despegar en medio de las bombas que caían y las detonaciones salvajes. Pronto se les unieron otros 45, pero el asalto estadounidense fue implacable. Los aviones japoneses lucharon por formar una estrategia de defensa cohesiva. El resultado fue devastador. Aproximadamente 30 aviones japoneses fueron destruidos en el aire, y los ataques en picado dejaron a otros 40 incapacitados en tierra. En contraste, la isla sintió la furia de 18 Avenger estadounidenses, que arrojaron bombas de fragmentación e incendiarias, sembrando el caos entre las tropas japonesas. Las aguas circundantes presenciaron un destino similar, ya que los submarinos estadounidenses apuntaron y diezmaron varios buques mercantes anclados. La respuesta japonesa al primer asalto fue un intento de contraataque en medio de la tormenta que se había desencadenado sobre ellos. Las armas antiaéreas ladraban hacia el cielo, desesperadas por abatir a las aves que llovían destrucción. Los barcos anclados en la laguna intentaron maniobrar sus armas, uniéndose al desafío que resonaba en las aguas. Sin embargo, la sorpresa había inclinado la balanza. La rapidez y ferocidad del asalto habían sembrado confusión y perturbado el ritmo de la retaliación. En un momento que sería grabado en la historia militar, el teniente James E. Bridges exhibió una valentía inigualable y una considerable imprudencia. Con determinación y precisión, se centró en su objetivo, el transporte japonés Aikoku Maru, que rebosaba de municiones. Con un enfoque inquebrantable, lanzó un torpedo que golpeó el barco. Momentos después, el Aikoku Maru detonó en una explosión colosal. Sin embargo, este acto heroico tuvo un precio desgarrador. La onda expansiva de la enorme explosión atrapó a Bridges y a sus 2 dedicados tripulantes del escuadrón de torpedos VT-6, afiliado al Intrepid. Su avión fue trágicamente alcanzado por la explosión y se precipitó desde el cielo, llevándose consigo las vidas de estos guerreros. Las ondas de radio crujían con llamadas urgentes, la confusión de las defensas y la sombra realización de la escalada del asalto en desarrollo. Pero la avalancha de la Operación Hailstone fue implacable. Las olas sincronizadas de ataques avanzaban sobre la laguna. Cada golpe un martillazo que desmantelaba metódicamente la fortaleza que alguna vez fue Truk Lagoon. Al amanecer, las instalaciones orgullosas de la isla quedaron reducidas a ruinas humeantes. De los 370 cazas cero japoneses que alguna vez estuvieron listos en los 5 aeródromos, menos de 100 permanecieron intactos. A medida que la primera luz del día se asomaba, los buques de guerra japoneses supervivientes se preparaban desesperadamente para una audaz escapada.
esperando que sus escasos aviones restantes proporcionaran una cobertura adecuada. Pero a las 5 de la mañana, los estadounidenses lanzaron un asalto masivo. Los cielos se oscurecieron con más de 30 ataques aéreos estadounidenses, liberando una lluvia de bombas de 500 y 1000 libras. En medio del caos giratorio de la batalla, el teniente comandante James D. Ramage emergió como un faro de valentía, liderando el bombardeo 10 desde el USS Enterprise. Mostró una destreza excepcional y fue personalmente acreditado por entregar el golpe fatal que hundió al petrolero Hoyo Maru. Pero Hoyo Maru no fue la única víctima. El destructor Fukui se enfrentó a la furia de un bombardero en picada. Aunque la bomba no alcanzó un impacto directo, la explosión cercana generó una onda expansiva tan potente que dañó gravemente el barco. Las cubiertas de Fukui se rompieron, provocando inundaciones incontrolables. A pesar de los valientes esfuerzos de los equipos de control de daños, no pudo contener la marea de agua que se precipitaba hacia el barco. Abrumado y derrotado, Fukui se hundió en las profundidades acuáticas. Al día siguiente, el almirante Sprue estaba furioso cuando recibió inteligencia sobre el contingente de buques de guerra japoneses que intentaban escapar a través del Paso Norte. Tan ansioso estaba por participar en combates directos de barco a barco, que el almirante Meecher, su comandante de portaaviones, recibió instrucciones de detener todos los ataques al buque Katori y su comitiva. Tomando el mando táctico del grupo de tareas 50.9, que comprendía 4 destructores, los cruceros pesados Minneapolis y New Orleans, y los modernos acorazados Iowa y New Jersey, Sprue lideró personalmente un asalto naval contra los barcos japoneses. Desde el principio fue un desequilibrio. Los barcos japoneses, ya cansados de encuentros anteriores, no eran rivales para el grupo de tareas 50.9. Algunos miembros del personal de Sprue consideran su decisión de enfrentarse en una batalla superficial como excesivamente audaz, especialmente cuando los aviones podrían haber entregado potencialmente los mismos resultados devastadores. En un momento crítico, el destructor japonés Maasi logró lanzar torpedos dirigidos al acorazado Nueva Jersey. Sin embargo, la suerte estaba del lado de Sprue, ya que los torpedos se desviaron, salvándolo de lo que habría sido un giro humillante de los eventos causados por su propia arrogancia. La confrontación culminó en una victoria decisiva de Estados Unidos, con Iowa y Nueva Jersey teniendo la rara oportunidad de desplegar su armamento principal contra los barcos enemigos. En medio de la batalla, los potentes cañones de 5 pulgadas de New Jersey se unieron a las fuerzas de los cruceros de Estados Unidos para aniquilar a Maasi y Shonan Maru. Mientras tanto, Iowa, con sus 9 cañones de 16 pulgadas, fijó su objetivo en Katori, enviándolo al fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación japonesa de defenderse, las consecuencias fueron desastrosas. Solo el Noaki sobrevivió para contar la historia, con daños mínimos por el fuego cercano de Iowa. Sin embargo, la retribución de los japoneses fue rápida, y llegó bajo el manto de la noche. Entre las 9 de la noche del 17 de febrero y poco después de la medianoche del 18 de febrero, varios grupos de bombarderos japoneses, cada uno compuesto por 1 a 3 aviones, intentaron incansablemente romper las defensas del grupo de tareas de Estados Unidos. Uno de esos aviones, un bombardero Kate Nakajima B-5N2, se deslizó a través del velo protector de la noche. Los cazas que rodeaban el grupo de tareas de Estados Unidos lanzaron su torpedo contra el grupo de tareas 58.2, que encontró su objetivo en el cuarto de estribor del Intrepid. Este asalto comprometió el control de dirección del barco, y trágicamente se cobró la vida de 11 marineros. Con daños significativos, el Intrepid se vio obligado a retirarse a las costas de Estados Unidos para reparaciones y no volvería a unirse a la lucha hasta agosto de 1944. Los ecos de la Operación Hailstone resonaron en todo el Pacífico, marcando un cambio crucial en la marea de la guerra. La laguna de TR, alguna vez bastión del poder naval japonés, fue reducida a la nada, personificando el resurgimiento del dominio estadounidense. Para muchos, el asalto pareció ofrecer un atisbo de retribución por el emboscado no provocado en Pearl Harbor 3 años antes. Este sentimiento se vio reforzado por el apodo que la laguna de TR había ganado entre los aliados: el Pearl Harbor japonés. En esta operación monumental, los grupos de tareas estadounidenses lanzaron más de 550 aviones de combate en un lapso de 2 días. Obliteraron 250 aviones japoneses, 2 cruceros ligeros, 4 destructores,
2 submarinos, 3 aviones de patrulla, 32 buques mercantes y más, cobrándose la vida de aproximadamente 4.500 personas en el personal japonés. En contraste, las bajas de la Armada de Estados Unidos ascendieron a 25 aviones, con un portaaviones y un acorazado dañados, y la pérdida de 40 almas. Las capacidades navales japonesas sufrieron un golpe devastador, perdiendo más de 17.000 toneladas de combustible almacenado y más de 200.000 toneladas de buques mercantes. Para los aliados, fue un triunfo elevador moral. Por el contrario, la moral japonesa se desplomó, asediada por la aprehensión y la incertidumbre. El debilitamiento de la laguna de Truk cortó las cadenas de suministro japonesas y las rutas de comunicación, dejando a sus fuerzas dispersas en el Pacífico más vulnerables. Más allá de las ramificaciones inmediatas, la Operación Hailstone impartió una sabiduría de combate invaluable a las fuerzas estadounidenses. Las ideas de asaltos sincronizados, combates aéreos y asaltos navales fueron analizadas e integradas en el manual táctico para las próximas campañas en el Pacífico. La importancia de la laguna de Truk disminuyó después del ataque, permitiendo que Estados Unidos evitara la laguna, cambiando sus objetivos hacia blancos más urgentes mientras avanzaban a través del Pacífico. Con el tiempo, la laguna se convirtió en uno de los cementerios de barcos más grandes del mundo. En 1969, el explorador francés Jacques Cousteau exploró la laguna, desenterrando los restos de numerosos barcos japoneses hundidos. Muchos barcos yacían cercanos, extrañamente intactos, albergando los restos esqueléticos de sus tripulaciones japonesas. Este descubrimiento sombrío movió al gobierno japonés a otorgarles un entierro digno a estas almas perdidas. Hoy en día, las aguas alguna vez tempestuosas de la laguna de Truk han encontrado una nueva identidad. Ya no es un escenario de guerra, sino un sitio de buceo sagrado. Los restos hundidos han florecido en ecosistemas marinos prósperos, encarnando una poderosa convergencia entre la belleza de la naturaleza y la tragedia histórica. Buzos y aficionados a la historia, atraídos por el atractivo espectral de la laguna, se embarcan en un viaje para rendir homenaje y desenterrar las historias ocultas bajo las olas. Los corales y la vida marina han colonizado los restos de los naufragios, transformando lo que una vez fueron máquinas de guerra en santuarios naturales. Entre los escombros, los buceadores descubren una fascinante variedad de vida marina, desde coloridos peces tropicales hasta majestuosas tortugas marinas que se deslizan entre los restos oxidados. Cada naufragio cuenta una historia, un testimonio silencioso de los horrores de la guerra y la fragilidad de la vida humana. Los buceadores, al explorar estos restos, se sumergen en el pasado, recordando a las personas cuyas vidas se perdieron en las turbulentas aguas de la guerra. Además de su valor histórico y ecológico, la laguna de Truk también ofrece oportunidades para la investigación científica. Los científicos estudian cómo los ecosistemas marinos se desarrollan y evolucionan en entornos de naufragios, brindando información invaluable sobre la recuperación natural después de desastres ambientales. La laguna de Truk se ha transformado de un campo de batalla mortal a un lugar de paz y descubrimiento. A medida que el mundo continúa recordando los eventos dolorosos del pasado, también celebra la resiliencia de la naturaleza y la capacidad del ser humano para encontrar belleza, incluso en los lugares más sombríos. No olvides suscribirte al canal y dar pulgar arriba al video.